nosotros quisimos, como amantes del fútbol, amantes del deporte, como deportistas y como periodistas, ver qué había detrás de esto que mucha gente descubrió recién en el último Mundial y que en realidad parece que no es ninguna casualidad, sino que estamos ante la figura de un chico que hace unos 20 años decidió que iba a dar todo lo posible para ser un futbolista profesional y de élite, y parece que el experimento le salió bastante bien. La verdad que sí. También está junto a nosotros Andrés Eliseche. Andrés, buenas tardes. Y algo que me quedó pendiente, porque ustedes decían, llegaron a la ciudad de San Lorenzo. ¿Cuándo llegaron? Preguntarles qué han conocido de la ciudad. Y decían, ¿no?, en esta breve conferencia de la presentación del libro, que se encontraron con más perlitas de Javier Mascherano aquí en la ciudad. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos a charlar un poquito sobre alguien que ustedes conocen también. En principio, digo, desde pequeñas anécdotas al paso hasta la historia más profunda de la vida de Javier y de cómo se fue forjando su personalidad, es parte de lo que nosotros después intentamos volcar en las páginas del libro, pero todo arranca, claro, con esos con los primeros aprontes, ¿no? Yo estuve aquí el año pasado durante 3 o 4 días una vez y después volví en una segunda oportunidad como parte del trabajo de campo que se hace siempre que uno encara un trabajo de este tipo, justamente, que es tan diferente a nosotros. Somos del periodismo gráfico, estamos acostumbrados a escribir artículos, entrevistas, algo un poco más largo, pero escribir un libro obviamente implica un nivel de profundidad en la búsqueda mucho más profundo, así que arrancamos así como rasguñando un poquito hasta donde fuimos encontrando las cosas que nos fueron ayudando a modelar o a moldear a ese personaje al que primero desvestimos para después volver a vestir, que es Javier Mascherano, ¿no? Esas perlitas que decíamos que se han encontrado en la ciudad de San Lorenzo. Bueno, a ver, algunas vinculadas con lo inquieto que era cuando era chiquito. La mamá nos contaba una vez que dice, si ustedes ven cuando juega ahora que usa está rapado, ¿no? Que no, ya no, el poco pelo que le quedaba decidió quitárselo. Van a ver que en un costado en la cabeza tiene una marca siempre, y esa marca se la dio un día cuando tenía unos 5 años, no había caso, no quería ir a bañarse y no quería ir a bañarse, y claro, ya era rápido de chiquito, le empezó a esquivar a la madre y en esos esquives se terminó dando la cabeza contra una ventana y de ahí para siempre lo acompañará esa marca, por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, Alfredo, también consultarte cuánto demandó de tiempo realizar esta obra, ¿no? El jefe. Mira, en principio hay todo un trabajo que tiene que ver con muchos años de el trabajo habitual de uno como periodista. Con Andrés nos conocemos desde hace unos 10 años, trabajando juntos en el diario Perfil. Naturalmente uno ahí va escuchando bastante más que la media de lectores, porque se relacionan con jugadores de fútbol, con gente que está vinculada al deporte desde hace muchísimos años, especialmente Andrés, que era hasta hace muy poquito editor del suplemento de deportes de Perfil. Después del Mundial, medio durante el Mundial, por una contingencia también en mi caso familiar, que era que yo me iba a ir todo el año pasado a vivir a Europa, empezamos a ver que a lo mejor podíamos hacer un trabajo que era complicado, que era rastrear los pasos de un chico que se formó acá, que se hizo famoso como jugador de fútbol profesional y sobre todo de la selección acá, pero que hace más de 10 años está desarrollando hace 10 años desarrolla su carrera lejos, ¿sí?, en Europa. Entonces pusimos en práctica este experimento que era a 4 manos, como decimos siempre, a 2 orillas, a 2 usos horarios distintos, consultando a gente que habla o portugués o español por acá, inglés, español y alemán por allá, y editándonos mutuamente cositas que íbamos descubriendo, y a veces es raro que surgían historias de acá allá, historias de allá acá, porque claro, llega a través de un amigo que ahora vive acá, pero que le ha contado por teléfono. Y como decía Andrés, tratamos desnudamos al personaje. Ahora, ¿con qué ropa lo vestimos? Eso es lo que íbamos consiguiendo en un trabajo realmente muy intenso que duró un tiempo neto poquito menos de un año, porque estaba el interés editorial quizás de llegar para que el libro estuviera publicado cuando arrancara la Copa América. Eso nos obligó realmente en tiempo de horas hombre a trabajar muchísimas horas en alguna gimnasia además que no es a la que estamos acostumbrados. Sí a escribir, pero una cosa es escribir 3.000 caracteres, 4.000 para un artículo y otra es 500.000, que es mucho texto, que uno corre riesgo de muchas superposiciones, de repeticiones,
de no tener más o menos el mismo registro de escritura. Al fin y al cabo somos dos personas distintas, pero que me parece que fue un desafío que en líneas generales nos dejó realmente muy satisfecho con el producto final, pero sí, es claramente muchísimo trabajo, sobre todo para cumplir con una cosa que nosotros llamamos, en términos de honestidad intelectual, bueno, ver bien lo que hay que citar, a quién referirse, mencionar a la gente como corresponde, dar crédito suficiente a la gente que abre su tiempo y sus agendas para contarte cosas. Un trabajo de investigación de este tipo no puede ir con egoísmos de todos son méritos míos, yo descubro todo. La verdad que un libro es una construcción colectiva en la que participa desde la familia de Javier Mascherano hasta el propio Javier, hasta técnicos súper exigidos del fútbol europeo que dedican su tiempo a escucharte, y queríamos ser dignos de también dar espacio a esa gente que nos atendió tan generosamente. Consultarles también, Raúl, ¿qué le ha sorprendido de Javier? Uno lo conoce de joven y siempre fue muy maduro, con 14 y 15 años. También hablaban, ¿no?, ustedes de Peckerman, de Tocali, que para él fueron sus padres en lo futbolístico, ¿no? Uh-huh. A mí particularmente me llamó la atención en ese proceso que fuimos de conocer a la personalidad de Javier Mascherano por nuestro trabajo y porque a todos nos gusta el fútbol, entonces sabemos claramente quién es Mascherano, pero otra cosa es conocer a la persona, ¿no? Y en ese camino hacia conocer a la persona, uno de los psicólogos de la selección juvenil en las épocas que él jugaba, o el psicólogo de la selección juvenil, que se llama Marcelo Roffé, nos contó que en esas primeras charlas que los psicólogos, o que él como quien encabezaba el equipo de psicólogos de la selección, tenía con los chicos cuando tenían 15, 16, 17 años, para conocer un poco más respecto a la personalidad, una de las cosas que él vio en Javier es que tenía una tolerancia muy baja a la frustración. Y uno lo ve hoy a Mascherano, y que se cae y se levanta y sigue adelante, y dice, no me cierra la idea. Y evidentemente eso es algo en lo que él trabajó mucho. Él, cuando las cosas no le salían, se frustraba fácilmente y le costaba reencauzar esa búsqueda inicial. Fue algo sobre lo que primero quien lo detectó, y después los entrenadores que tuvo con él en esa etapa, sobre todo formativa, ahora vemos lo que es, hicieron mucho hincapié en tratar de mejorar ese aspecto puntual de la personalidad de Javier, de alguien que, si a uno lo ve ahora y le dicen así era, no lo puede creer, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que Javier Mascherano se dejaba vencer? Y sí, era parte de su estructura de la personalidad en algún momento o en alguna etapa en particular, que después pudo ir puliendo, ¿no? Yo les pregunto, chicos, ¿cómo se les dio la idea de escribir un libro, de hacer este hermoso libro de Javier Mascherano, habiendo, digamos, tantos valores argentinos a nivel nacional y gente, digamos, así del tipo de Mascherano? Gente del interior. ¿Por qué Javier Mascherano? Mira, el detonante, o lo que termina de detonar la idea final, quizás sea, y tiene que ver un poco con la tapa del libro, esto que sucedió en ese doble instante que es el cierre definitivo de Javier a Robben en la semifinal del Mundial y la arenga final que le hace a Chiquito Romero. Acá hay un brillo eminentemente individual, que es un cierre que hizo él, y estaba solo él para parar o no ese ataque. Y después hay una cosa que es una arenga que tiene que ver con alentar a otro y que ese otro ayude a un triunfo del colectivo del equipo. Esto es un detonante final. Lo que nosotros queríamos ver era, ¿esto es casualidad? ¿Sí? Mucha gente se preguntó, o recién entonces se entendió que estábamos ante un tipo que estaba dispuesto a jugarse el cuerpo como se jugó en la última, y que incluso si nadie lo hubiera visto, estaba dispuesto a ir a alentar a alguien que se supone que era el protagonista del momento, y que él nos decía después, si yo hubiera sabido que me filmaban, yo no hubiera dicho nada, porque yo no le quería robar a Romero ese momento, que no era mío, el protagonista ahí era Chiquito. De haber sabido que me iban a escrachar así, probablemente me hubiera guardado las palabras. Nosotros detectamos después que Robben también va y le habla al arquero de Holanda, y Huntelaar, otro jugador, va y le habla al arquero de Holanda. Evidentemente o habló en tono muy bajo o no dijo lo que tenía que decir, y eso no se vio tanto. ¿Por qué? Porque no funcionó. Javier sigue pendiente desde entonces de, bueno, pero no me den tanto protagonismo, el héroe de ese día fue Romero, y eso también nos empezaba a responder, bueno, evidentemente no fue casualidad, estamos ante un chico que entiende esta cuestión del liderazgo desde un perfil bastante raro, que es el perfil bajo. El liderazgo se supone que se ejerce a los gritos,
y este es un chico que prefiere el detrás de cámara y que sin embargo cuando habla, ¿no? Y lo escuchan. Eso terminó de decir, bueno, acá hay una personalidad extraña. En el fútbol de elite, tan competitivo, tan buscador del éxito individual, tenemos un tipo que siempre prioriza al grupo. Había valores ahí detrás de los que queríamos ir y que después terminamos confirmando que no es ninguna pose. La verdad que desde que él es muy chiquito siempre están presentes y creíamos que construían un personaje rico en términos de ser biografiable, ¿no? Sí, uno que lo conoce hace muchísimos años, ¿no? A Javier desde chico cuando jugaba acá en nuestra zona, y casualmente después del Mundial, reunidos una noche en una cena, porque aquí acostumbramos que cada vez que viene Javier a San Lorenzo, nos reunimos la gente de la agrupación amateur de veteranos. Y bueno, realizamos una comida y charlamos con él, todo, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué le dijiste a Chiquito? ¿Por qué tuviste que ir a decirle eso a Chiquito? No, yo no le dije nada. Pero ¿cómo no? Si te conocemos, Javier. Lo que pasa es que soy muy jetón. Algo tenía que decirle, dice, no me podía callar la boca. Pero bueno, para nosotros es un tipazo. Es muy buen chico. Y bueno, tenemos recuerdos muy lindos de cuando él jugaba aquí. Pensar que el hermano también jugaba y era mejor que él. Y el papá es mejor que los dos, ¿no? La pera. Perita, que le decimos Perita nosotros. Sí. Preguntarles, y después me gustaría también Darío Barone, colega de Radio Black, que también periodista deportivo, también haga alguna consulta a los chicos. Preguntarle a ustedes, la última de mi parte, hablan de las frustraciones de Javier en Brasil, pero uno sabe, por los amigos, porque ha charlado también con él, que en un momento también pensó dejar el fútbol cuando no debutaba en River, cuando estaba Pellegrini de técnico en el conjunto de River Plate en primera división. Y otro momento que también la pasó mal fue cuando estaba en el West Ham, en Inglaterra. Sí, la etapa de River coincide, o ese inicio de él en River, conforme fue integrando cada vez más seguidamente el plantel profesional, con la paradoja de que a la vez estaba creciendo mucho en la selección argentina. Y se da algo que Darío justamente mencionó hace un rato en la charla que tuvimos aquí, respecto de que Javier Mascherano es uno de los 3 casos a esta altura. El anterior fue Miguel Brindisi por una contingencia, lo de Javier fue una elección del entrenador, de Marcelo Bielsa, lo de Brindisi fue por una necesidad que hubo en ese momento, y después, y también por una contingencia de Manuel Mamana. Son los únicos 3 casos que debutaron primero en la selección nacional que en su club. Digo, la diferencia entre Brindisi, Mamana y Mascherano es que Mascherano lo eligieron por sus propios méritos, ¿sí? No es que los otros no los tenían, pero los pusieron y los sacaron rápidamente porque había una necesidad. A Mascherano lo eligieron para que ocupe ese lugar y debutó en la selección argentina en un amistoso contra Uruguay en el día de la inauguración del Estadio Ciudad de la Plata. En la selección argentina, digo, antes que en River. Y sí que en River la estaba pasando mal porque él sentía que hacía los méritos, pero adelante había alguien que ocupó primero este apodo, ¿sí? El apodo de jefe. En River el jefe era Leonardo Astrada, que durante más de 14 años fue el 5 de River, y eso, el lugar que ocupaba Astrada, que se lo había ganado claramente, tal vez demoró un poco más de lo previsto, de lo posible o de lo imaginable el debut de Mascherano en la primera de River. Una vez que él consiguió el lugar de el 5 de River, ya fue imposible que se lo quiten también. La verdad. Darío Barone, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Pero muy bien. La verdad que es un gusto estar acá. Y bueno, preguntarle a los chicos, la relación con Marcelo Bielsa, justamente fue el que lo hizo debutar en la selección, pero la relación puntual y la marca como referente que tuvo Marcelo Bielsa en Japón, en Corea-Japón, en el Mundial, cuando Mascherano fue como sparring de la selección y jugaba en esos entrenamientos, y a veces me contaban que ninguno lo paró, ninguno le tuvo que decir, che, pará, porque los otros son los titulares y los que integran la lista de buena fe, pero por momentos parecía que él tenía que ser titular en el equipo. Sí, obviamente hubo muchas cosas de la personalidad propia de Bielsa que comulgaron inmediatamente con la obsesión, en el buen sentido de la palabra, que ya tenía desde muy chico Javier. Cuando Javier es seleccionado como uno de los jugadores que va a viajar como sparring, que es ni más ni menos que la gente con o contra la que se entrena la selección mayor, claro, encontró un tipo que era
un amplificador perfecto de cada una de sus manías. Bielsa tenía una particularidad que la puso en práctica, de hecho, en Japón, que fue llevar unos 700 videos de VHS, que quizás la audiencia joven que está escuchando no sepa ni lo que era un video de VHS, pero un aparatote del tamaño de una cartuchera en el que estaban grabados quizás todos los córners desde la izquierda que hubiera tirado Verón en la última temporada del fútbol italiano. Para lograr ese recorte en videos, alguien tenía que primero mirar todos los partidos. Bueno, Javier, por ejemplo, ese tipo de tareas le encantaban, y creemos que es una de las manías que absorbió entonces, y que hoy, nos lo han contado gente que ha jugado con él, por ejemplo, en el Liverpool, están viendo un partido de X y dice, ¿viste a tal? ¿Quién es tal, Javier? El número 4 del Steaua Bucarest. No lo vi nunca, no sé quién es. El tipo lo tiene observado, y si mañana le toca enfrentarlo en un partido de Copa X o de un Mundial, lo conoce porque lo viene viendo. Ese tipo de cosas las mamó, evidentemente, de esta época, en la que también se dieron algunos aciertos en términos proféticos divertidos, como es después de la eliminación de la Argentina, que no logra pasar la primera etapa del grupo, se le acerca Matías Almeida y le dice, vos vas a ser el 5 titular del próximo Mundial. Yo le pregunté a Javier si esto era así o era parte de la mitología, y él me dice, eso fue efectivamente así. Naturalmente yo que creí, bueno, me lo dice en este momento. Es un consuelo porque él lloraba como todos los sparring, como parte del grupo, que efectivamente lo son, convivían con los profesionales, con los titulares. Después la profecía se cumplió. Yo no sé si Almeida se iría de boca con tantos. Me parece que evidentemente sospechaba que había un heredero fiel, porque como vos decías, en las prácticas parecía uno más. Y justamente, ¿por qué demoró también en debutar en River? Porque desde la primera convocatoria para ese partido en Sunchales, practicaba más tiempo en la selección que en River. Tal cual. O sea, practicaba a lo mejor 3 días en la selección y 2 solamente en River, porque fue convocado para todas las selecciones juveniles de todos los niveles. Tal cual, y es efectivamente así. Estaba 3 días o 5 de entrenamiento con la selección, o con la que le tocara en ese momento, y el resto en River. Y eso fue tan así que un día Ramón Díaz, que era el entrenador, le dijo, usted si quiere tener un lugar acá, va a tener que empezar a venir acá, ¿sí? Como si en principio fuese una decisión solo de Javier, digo, y por otro lado, contradiciendo cierta historia de River de priorizar que los jugadores estén en la selección argentina. Por suerte, eso quedó en una historia para recordar y nada más, porque, bueno, a ver, pienso, ¿y qué hubiese pasado si no hubiese tenido un lugar en River y él se lo hubiese ganado en otro lado, ¿no? Es muy difícil imaginar que hubiese sido de otra manera. De hecho, en algún momento él, ante la no posibilidad de debutar en River, le insistía a su representante de que lo vendiera. Hubo una oferta de Lanús en un momento para llevarlo a préstamo. Le dijo, llévame a Lanús. Hubo una oferta del Deportivo La Coruña. Dijo, llévame a La Coruña. Por suerte primó la experiencia de los más grandes, que sabían que era solo una cuestión de tiempo, aunque a los 19 años uno cree que no hay tiempo, ¿no? Y después hay una cuestión que me parece que también tiene que ver con el jugador, que de muy chiquito incorpora que él es un tipo de la selección, también, de su club y un ultraprofesional, pero la selección es una cosa que late todo el tiempo, y quizás uno también lo puede ver en Tevez, ¿no? Cuando, por ejemplo, Tevez y Mascherano terminan jugando en el fútbol de Brasil, una de las objeciones que hacían muchos vedores del fútbol era el fútbol de Brasil no suele ser después una gran cantera del seleccionado. El tipo que no va a la Liga de Italia, a la de Inglaterra, a la de España, por lo general suele quedar afuera del radar más habitual de los técnicos. Evidentemente había alguna cosa más, porque Pekerman los conocía a los dos y los siguió convocando y fueron titulares indiscutidos durante la época de Pekerman, pese a que en un momento de esta era jugaban en el fútbol de Brasil, y pese a que en otro momento, uno más, pero el otro en un momento también, eran suplentes directamente de un fútbol, de un equipo clase baja, de clase B del fútbol de Inglaterra. Pero claro, eso se construye no a partir de que lo ven en Brasil o no. Ese chico al que nosotros veíamos de 20, 21 años, resulta que ya tenía 7 años de horas de vuelo en los seleccionados juveniles. No estaba inventándose una reputación de selección. Era un chico que desde los 14 había hecho sacrificios por esa cuestión, ¿no?